Estudio bíblico y queremos rogarte, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, que nos guíes a través, Señor, de este tiempo de lectura y estudio de tu palabra. Guíanos, pues, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Lucas capítulo 3, versículo del 1 al 9, y el capítulo es Juan y su mensaje, ¿no? El mensaje de Juan. Y pues aquí vamos a hablar acerca del último profeta considerado profeta del Antiguo Testamento. Así se le considera a Juan, ¿no? El último profeta del Antiguo Testamento, que está realmente, pues más bien para nosotros en el Nuevo Testamento, pero es del carácter, ¿no? De la profundidad de un profeta de antaño, ¿no? De veterano, antiguo. ¿De qué se trata este mensaje y qué consecuencias traerá a su propia vida, a la nación de Israel? Y cómo este mensaje podría llevarnos a nuestra propia vida a tomar decisiones, ¿no? Vamos a ver estos 9 versículos, perdón, del 1 al 9, ¿ok? Y veremos que él habla del bautismo, del arrepentimiento, trae profecía, un mensaje profético detrás de un trasfondo, y vamos a ir paso a paso observando esto, que hay un marcado acento de exhortación, ¿no? Un marcado acento de, así casi de las entrañas, es la llamada de atención, ¿no? Y el mensaje es como sonando, tomando a alguien de los hombros y sacudiéndolo. Y básicamente el mensaje se centra en 3 puntos. La llegada del Mesías, sobre todo para una nación hebrea esperando a su gran Mesías, este mensaje debe haber sido pues tremendo, ¿no? Segundo, con la llegada del Mesías llegará pues finalmente el reino de Dios. El reino de Dios será instaurado y finalmente la exigencia que para que puedas ingresar a ese reino haya una conversión y un arrepentimiento. Así que tenemos la llegada del Mesías, el reino de Dios y una conversión y arrepentimiento, que es el eje de estos 9 versículos. ¿Ok? Y este domingo vamos a continuar con este estudio y podremos ver la consecuencia en varios grupos. Varios sectores toman el mensaje de Juan y lo toman de diferente, lo reciben de diferente manera. La pregunta es cómo lo recibiremos nosotros. Antes de eso, siempre haciendo un breve resumen, ¿ok? Para el contexto, que es importantísimo. Ya tenemos nosotros el contexto importante, el contexto de... Vamos a tomar a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, porque él hace una alabanza, un himno que recuerdan que se llamaba Benedictus, ¿no? Benedictus. Y este Benedictus consideraba casi todos los elementos de los dos personajes, tanto Juan como Jesús. Para no perder de vista al personaje más importante. El Benedictus de Zacarías constituía 3 elementos: la salvación profetizada en el Antiguo Testamento, basada en las promesas de Dios o sea, las promesas de Dios venían acompañadas con exigencias, ¿ok? O sea, la salvación prometida con exigencias. Y finalmente, Zacarías dice, esto ya se está cumpliendo a partir de ahora. Con su bebé en brazos, estamos hablando pues de Juan el Bautista recién nacido, ¿no? Es lo que dice apenas él pierde la mudez, deja de ser mudo. La salvación profetizada consistía en que el Mesías tendría que ser descendiente directo de David, y Jesús califica completamente, tanto como con su padre José, naturalmente en lo natural, y con María, ¿no? ¿Era Jesús descendiente de David? Sí. María era descendiente de David, José era descendiente de David, ambos padres de Jesús, por lo tanto Jesús era heredero al trono y él puede sentarse en el trono de David. Perfecto, ¿no? Así que Dios vino, él mismo es quien vendría a salvarlos. Esto sería revelado por los profetas y finalmente se cumplirían las promesas. Las promesas tienen como consecuencia que los hombres deberían ser salvos para que vivan haciendo 3 cosas, según lo que dijo Zacarías. ¿Qué cosas eran? Vivirle para servir a Dios, vivir en santidad y vivir en justicia. Ya lo tienes. Dios quiere que tú aceptes el mensaje de salvación, que Jesús es el descendiente profetizado, descendiente directo de David, ¿ok? Para cumplir las promesas que él hizo a la nación de Israel y como consecuencia a todo aquel que cree. Y si tú estás creyendo, Dios demanda de ti 3 cosas básicas: que le sirvas, que vivas en santidad y que vivas en justicia. Para que eso se cumpliese en el momento de Zacarías y a partir de allí para nosotros, encontramos que él habla de estos 2 personajes. Juan, su hijo, prepararía el camino para el Mesías.
Y el Mesías, que es Jesús, vendría después de Juan con el objetivo de salvar a la nación de Israel e instaurar ese reino, el reino de Dios físicamente en la tierra. Obvio, nosotros siempre hablamos de fases aquí desde este punto, ¿no? de la iglesia. Nosotros hemos observado que hay varias fases y hay una primera fase espiritual en la que Dios restaura tu alma. Primero, aunque puedas seguir enfermo, aunque puedas seguir con problemas físicos, aunque puedas incluso estar en persecución, lo más importante es que tu alma sea salva. Si tienes vida eterna, este cuerpo puede ser entregado porque hay la promesa que Dios restaurará un nuevo cuerpo para ti. Y con ese nuevo cuerpo podrás vivir en este nuevo reino físico que Dios ha prometido. Y eso es lo que nos importa en realidad. Ese reino prometido, ese reino que ya viene, ese reino que ya está instaurado espiritualmente ahora. Fase 1, restaurado espiritualmente. Y fase 2, restaurado físicamente. ¿Cuándo sucederá lo segundo? Lo segundo es en la venida de Cristo. Cuando Cristo regrese, que no falta nada, mira que todo lo que tú escuchas alrededor está en la Biblia, todo lo que nos está pasando no es una cosa rara, escucha los noticieros y mira todo lo que sucede a nuestro alrededor, es increíble cómo delante de nuestros propios ojos se están cumpliendo las profecías con toda esta crisis que tenemos, es increíble, increíble. Pues ahí lo tienes, tú mismo eres testigo si quieres verlo. Y si no quieres verlo, échale la culpa a los presidentes, a los políticos, pero la verdad es que todo esto ya estaba predicho en la Biblia. Así que vamos a encontrar que debemos ser salvos primero espiritualmente. Hermano, dejemos de pelear queriendo ser salvos y solucionar nuestros problemas en este momento físicos, que son necesarios, pero que no trascienden, que no van a la eternidad. Dios quiere salvar primero tu alma, tu corazón, tu eternidad. Y si tu cuerpo puede ser librado en este mundo, amén. Pero si no es librado, no importa, hermano, porque el Señor te dará un nuevo cuerpo, nuevecito, mejor, eterno, milenial, como el que tenía Adán. Maravilloso, glorificado, pues esa es la promesa. Con esta promesa en ciernes, Jesús viene a salvar, ya sabes, fase 1 espiritualmente, fase 2 terrenalmente. Así que ahí tienes clarísimo el concepto, estos dos puntos que tienes acá es Juan preparará el camino del Mesías y Jesús salvará, ¿no? En base a lo que Juan el Bautista preparó. Y aquí nosotros encontramos pues que Juan prepararía el corazón de la nación, el Mesías vendría del cielo, ¿no? No nacería en la tierra, no es hijo de carne, de sangre y carne, sino es venido del mismo cielo, y el Mesías será la luz y la guía de los hombres. Aquí hemos resumido básicamente todo lo que hemos estudiado ya como en 2 meses, porque en esta profecía Zacarías está especificando a los dos personajes y el por qué han de venir. Juan primero, Jesús después. Con esto en mente, pasan 12 años así en la pluma, ¿no? Bajo la tinta de Lucas, pasan 12 años así de un versículo a otro y nos encontramos con Jesucristo en el capítulo 2. No, después de estos 12 años encontramos que Jesús se le encuentra un escenario viviendo con sus padres y yendo a cumplir todos los ritos hebraicos, todos los ritos que Dios mandaba en la ley y también los rituales que tenía la nación de Israel para cumplir todos los propósitos de niño, de joven, de instauración, y de ahí que vimos 3 puntos también: su crecimiento, su iniciación y luego que él estaba sujeto a sus padres. Todo el tiempo estuvo en Nazaret. Y pues iba a Jerusalén a las fiestas y todo lo demás. Pues fenomenal. Ahora, ¿Jesús está en este cuadro? Sí, pero Lucas se va al siguiente capítulo, que es el capítulo de hoy día, y entonces otra vez Jesús se le encuentra hasta después del estudio de hoy todavía. Y hoy día veremos a Juan. Pero se despide con este tema de Jesús con estas palabras. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y para con los hombres. Ahí lo tenemos, crecía en sabiduría, estatura y en gracia, ¿no? Que es lo que Jesús venía haciendo. Y es así como pasan 18 años más de un capítulo al otro, y si sumas son como 30 años, ¿verdad? Y en esta cantidad de años es que llegamos al estudio de hoy con Juan. Después de este estudio de Juan encontraremos a Jesús nuevamente. Ok, pero aquí encontramos a Juan y su mensaje, y cómo califica a Juan como un gran profeta. Ok, un gran profeta.
Y aquí encontramos nosotros el bautismo del arrepentimiento. Juan, llamado Bautista, ¿no? Pertenecía, como ya hemos dicho, al Antiguo Testamento, y como último profeta, fue alguien muy, muy, muy mencionado. Incluso Jesús mismo lo dijo en Lucas capítulo 16, versículo 16, dice, la ley y los profetas era hasta Juan. Ahí está, Lucas 16, 16, Jesús mismo menciona a Juan como un gran profeta del Antiguo Testamento. Y su misión, básicamente, como ya lo hemos mencionado, es provocar la conversión del pueblo judío. ¿Para qué? Para que esté preparado, dispuesto para la inminente manifestación de Dios con su reino en la tierra. Primero fase espiritual y luego fase física, ¿no? Pero ellos estaban esperando la física, es por eso que no recibieron con bien a Jesús. Pero Jesús vino a restaurar primero su reino espiritual, ¿no? Así que Lucas, el autor de este evangelio, va a poner a Juan el Bautista dentro de un contexto mundial, ¿no? Nos tiene acostumbrados Lucas a esto, ¿verdad? Siempre, siempre. Y acá menciona y nos dice en Lucas capítulo 16, versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Estos nombres a nosotros no nos son muy útiles, pero si tú quieres ser mucho más específico, puedes buscar a estos personajes en la historia y puedes darte cuenta de las fechas. O sea, esto es muy importante si quieres situar muy bien los conceptos de tiempo y espacio en la que nació, vivió y ahora empiezan sus ministerios, tanto Juan como Jesús. Lucas es muy, muy, muy detallista en estos temas, ¿ok? Y nos sitúa en el Imperio Romano, porque él empieza hablando de Tiberio César, así que ese es el rey, es el sucesor del emperador, ¿verdad? Ahora él es el emperador. Y aquí luego nos detalla la situación sociopolítica, ¿no? Sociopolítica religiosa en la que vivía Juan y también Jesús. Nos habla de Poncio Pilato, ¿verdad? Nos habla de Poncio Pilato, así que primero menciona al rey, después menciona a Poncio Pilato como gobernador, y si te das cuenta, después habla de tetrarcas. Toda la zona que ahora conocemos como Palestina estaba dividido entre estos tres personajes, Herodes, Felipe y luego Lisanias, que para efectos de lo que es nuestro estudio el día de hoy ya no vamos a mencionar todos esos nombres ni agarrar un mapa para ubicarlos, porque no es nuestra intención. Ok, solo encontrar que Lucas no se le escapan los detalles. Realmente Lucas es un escritor de primer nivel. Ahora, veamos el contexto religioso. Y aquí sí nos vamos acercando a las ideas que nos llevan a nosotros al estudio del día de hoy. En el versículo 2 encontramos que él dice, y siendo sumos sacerdotes, ¿no?, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ok, la vida religiosa de Israel estaba gobernada, dirigida más que por los tetrarcas y por los líderes y por los reyes que había puesto Roma. La nación estaba dirigida básicamente por el tema religioso. Es decir, ellos hacían más caso a los sumos sacerdotes porque ellos tenían la dirección de Dios. Así que todo se gobernaba desde allí, ¿no? Es decir, el rey sí mandaba, ¿no? El rey tenía toda la autoridad, pero el pueblo tenía más respeto por Dios que por los gobernantes, que incluso tenían rebeldías contra ellos. Era uno de los pueblos más rebeldes contra el Estado romano, ¿no? La Pax Romana, titulada así, era un tema difícil de manejar allí, justamente en esta zona que ahora conocemos como Palestina, ¿no? Así que tenemos a dos, pero es interesante que mencione a dos, ¿no? Anás y Caifás. Ok. Acá nosotros encontramos que el sumo sacerdote es Caifás en realidad, yerno de Anás, que en su ejercicio él estuvo más o menos hasta el 15 después de Cristo. Pero en la práctica era él, Anás, quien tenía el poder tras las bambalinas, ¿no? Tras la cortina, él manejaba todo detrás de Caifás. Y por eso es que Lucas los menciona a ambos, ¿no? Y ellos forman parte de una larga línea de sumos sacerdotes que eran corruptos, también eran brutales. De hecho, Anás fue sacado de su posición por las autoridades romanas por su condición. Imagínate, ¿no? O sea, los romanos ya eran brutales, pero no soportaban a Anás, era demasiado.
O sea, estos ya estaban corruptos. Así que esto de que las autoridades son corruptas no es nuevo. Menos mal que en nuestro país no pasa. Menos mal que en nuestro país no hay corruptos, ¿no? Y oremos para que así siga siendo. Oremos para que los corruptos salgan de nuestra nación, hermanos, que haya temor de Dios. Por favor, autoridades, escuchen este mensaje de alguien que simplemente es una persona común y corriente de a pie en este país. Tengan temor de Dios, porque Dios hará juicio sobre sus decisiones. Él les ha dado a ustedes autoridad para que gobiernen y lleven a bien con justicia. Les ha dado la espada, dice el libro de Romanos, para que ustedes hagan la justicia correcta delante de los hombres y no se valgan de esa justicia para sacar provecho, cohecho y maltratar las personas. Un día Dios hará justicia sobre tu vida. Ten temor de Dios. Ten temor del Señor, porque el Señor te pedirá cuentas un día. Quieras creer en Él o no, un día estarás delante del trono y tendrás que dar cuenta. Y nosotros estamos clamando para que se haga justicia, así que Dios intervendrá y Dios va a intervenir. Dios sí va a intervenir porque no nos va a dejar. Y así como sucedió en ese tiempo, Dios también hará justicia en nuestros tiempos. ¿Ok? Bueno, en resumen, Jesús vino a nacer y a ministrar junto con Juan en el contexto de una nación que estaba sometida tanto por los locales como por los extraños en términos sociales, políticos, hasta religiosos, ¿no? Y eso nos toca a nosotros también. Nuestra época es una época que se ha corrompido, ¿no? Líderes espirituales, líderes sociales se han corrompido por el dinero, por el poder y se inclinan más por el dinero, por el poder, que por el prójimo, por ayudar, por amar, por servir. Dios nos pedirá cuentas, hermanos, de cada palabra que sale de nuestra boca, de cada intención que hay en nuestro corazón. No creamos que no va a pasar nada. Dios lo está viendo absolutamente todo. Ahora, el versículo 2 arranca, según algunos eruditos, aquí recién el verdadero evangelio de Lucas, ¿no? Hablando de Juan el Bautista con Jesús, que ya vamos a verlo un poco a Jesús con él, ¿no? Y lo que vimos anteriormente, la narración que hemos visto hasta el capítulo anterior, ¿verdad? El capítulo 2, como lo hemos titulado, el Evangelio de la Infancia, creen algunos que tal vez fue añadido mucho después por Lucas para darle todo el contexto como ya lo conocemos, ¿no? Acá dice, vino palabra. Es interesante que nos ponga acá, vino palabra de Dios a Juan. Vino palabra de Dios a Juan. Esto debe haber sido muy refrescante para una nación en la que Dios había dejado de hablar 400 años. Perdón, 400 años Dios es lo que se conoce como la época de silencio del Señor. Dios siempre estuvo hablando a la nación de Israel. Dios siempre estuvo hablando a la nación y le enviaba profetas y le enviaba hombres. ¿Y qué hacía la nación de Israel? Mataban a los profetas, mataban a los hombres de Dios. Y entonces, ¿qué? Y tú encuentras en Hebreos capítulo 11 una lista de profetas y hombres de Dios, mujeres, que fueron martirizados, aserrados, lapidados por la nación de Israel, que no quería escuchar al Señor. Y Dios dijo, basta, me callo, ya no voy a intervenir. Y dejó a la nación de Israel con sus costumbres y sus rituales lejos de Dios. Imagínate, ¿no? Una nación escogida por Dios sin Dios, solo basándose todo en rituales. Y Dios hizo mutis, hizo silencio, ya no habló por 400 años y de repente, ¡pum!, Dios rompe el silencio para iniciar el cumplimiento de todo lo que había profetizado en el Antiguo Testamento. Y él fue escogido por Dios, llamado al ministerio al estilo pues de los profetas del Antiguo Testamento, para predicar. ¿Dónde? Ahí lo dice, en el desierto, para predicar en el desierto, ¿no? Y pues nosotros entendemos que ellos estuvieron 40 años en el desierto, Dios le habló, ellos estuvieron en una época difícil, fueron expatriados, regresaron. Ellos son personas que conocen el desierto y Dios lo llama de allí, del desierto. ¿Cuál es este mensaje que él va a tener? Vamos al versículo 3, ¿no? El versículo 3 que nos concierne ahora. Dice el verso 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán.
predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Si tienes papel y lápiz, como es costumbre sugerirte, por favor, ve apuntando, porque al final vamos a hacer un breve resumen para ver si hemos entendido cuáles son los mensajes de Juan o lo que concierne a Juan. El primer mensaje de Juan es bautismo del arrepentimiento. Así que apúntalo, porque ahí vamos a continuar con los versos y tú debes estar atento a lo que se nos viene. Bautismo de arrepentimiento. El mensaje central de arrepentimiento, ¿ok?, cuyo significado externo, o sea, el arrepentimiento de corazón, se iba a manifestar por una acción. ¿Cuál es? Bautismo, ¿no? Bautismo del arrepentimiento. Así que este juego de palabras son dos caras de una misma moneda. Y la idea del arrepentimiento en la Biblia es una conversión a Dios. Pero debe incluir no solamente, sí, ya voy a dejar de hacer esto y voy a buscar que hacer lo correcto. No solamente son acciones externas que hasta pueden ser motorizadas, no grabadas, memoria muscular, no hago esto porque esto me hace daño, sino que tiene que llevar junto consigo quebrantamiento por los pecados y tiene que llevar confesión de pecados. El arrepentimiento significa dar media vuelta a lo que estás haciendo ahora con dirección a Dios. Es dejar de hablar lo que estás hablando y que sabes que no agrada al Señor y morderte la lengua y decir lo que es correcto solo a los ojos del Señor. Amén. Así que arrepentimiento no solo es una palabra, sino que es una situación de corazón. Y Juan está predicando el bautismo de arrepentimiento. Tienes que arrepentirte genuinamente, quebrantado de corazón. Tienes que ser consciente que tu pecado está ofendiendo a Dios y que tu pecado te condena a la muerte eterna, bañado por lenguas de fuego y quebrantamiento y ardor y un sentir de caer y que el gusano nunca se apaga. Esa conciencia de la paga del pecado es algo en lo que deberíamos meditar y no lo hacemos porque no es un mensaje muy popular. Ahora mismo seguramente tú dirás, ¿de qué estás hablando, Marco? Esto está muy fuerte para mí, yo no quiero escuchar esas cosas, yo quiero escuchar ánimo y no quiero escuchar más bien que hay condenación. Pero lo siento, es lo que Juan estaba predicando, su predicación era bastante visceral, ¿no? Su predicación era bastante fuerte. Arrepiéntanse porque se van al infierno, eso es el mensaje. Y ellos dicen, me quebranto de corazón, he fallado a Dios, ¿qué tengo que hacer? Confieso mi pecado, sí, y ahora demuestra que te has arrepentido. Sí, dime, ¿qué tengo que hacer? Si te has arrepentido de corazón y no quieres ir al infierno, entonces ven y bautízate. Una muestra externa de un quebrantamiento interno. Ok, y eso será para perdón de pecados, como lo dice justamente al final del verso, para perdón de pecados. Ahí lo tenemos. Así que el propósito del arrepentimiento no es un espectáculo, no es una cosa para que todo el mundo aplaude y diga, se arrepintió, ahora ya va a ser buena gente. No. El arrepentimiento tiene el propósito a los ojos de Dios de perdón de pecados. Es algo personal, ¿no? El arrepentimiento en ese momento era, y hoy mismo también es, lograr el perdón total de nuestros pecados de parte de Dios. Si Dios perdona mis pecados y yo he hecho daño, por favor que me perdonen el resto, pero si no me logran perdonar, ni modo, yo ya sé que Dios me perdonó y yo estoy en paz con eso. Yo debería estar en paz con eso. Por lo tanto, yo debería estar tranquilo con Dios, quien me ha perdonado. ¿Tú quieres ser perdonado de tus pecados, hermano? ¿Sabes que tus pecados te condenan? Tú dirás, pero de repente yo no soy tan malo como otras personas. Tal vez. Pero si tú miras atrás, siempre hay alguien que es más pecador que tú, ¿verdad? Pero si ves adelante, posiblemente, ¿no? Si eres honesto, veas a personas que son menos pecadoras que tú. Y ellos a su vez tendrán lo mismo que nosotros. ¿Quién calificaría como verdaderamente santo entonces? ¿Dónde estaría la línea en la que podríamos decir eso es ser verdaderamente santo? Bueno, Jesús dijo que en Él será la justicia y que Él es la medida que nos condenará. ¿Cómo? Sí. Es decir, Jesús es santo desde que nació, vivió y murió. Si tú quieres no tener pecado porque eres bueno, deberías ser tan bueno como Jesús en tu nacimiento, en tu vida y cuando mueras.
Si tú has fallado en una de estas tres, así seas el hombre más bueno a partir de hoy día, ya fracasaste, porque desde que hemos nacido hemos fallado. Por lo tanto, a los ojos de Dios, hermano amado, somos pecadores. No hay justo, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Todos hemos fallado, todos hemos sido destituidos de la presencia, de la gloria de Dios. Y esto no es un mensaje agradable, otra vez lo digo, pero es el mensaje bíblico, es la verdad. Te estás muriendo a la muerte eterna y Dios no quiere, esa es la buena noticia, no quiere que vayas allá. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Pero si no entendemos que nos estamos enfermando y muriendo espiritualmente, tal vez nunca te arrepientas. Y cuando mueras dirás, ¿por qué nadie me lo dijo? Bueno, hoy día te lo estoy diciendo. Hoy te lo estoy diciendo. Entiende, medita el pecado. ¿Qué es el pecado a los ojos de Dios? Y arrepintámonos juntos de nuestros pecados. Dice que Juan venía predicando, es la palabra que él utiliza aquí, ¿no? Predicando el bautismo. Y la estrategia de Juan es la misma estrategia, pues, de los profetas del Antiguo Testamento, como Elías, Isaías, ¿verdad? Es decir, una predicación que exponía su propia vida. Como ahora, de repente, ¿no? Yo estoy exponiendo mi propia vida. No, el Marco está predicando, esa fuerte, no, predica feo, predica feo. A mí me gusta que me hablen de amor, de paz. Yo quiero que me hablen a mí de quietud, de provisión, de plata, dinero. Yo quiero que el Señor me va a proveer, me va a sanar. Yo solo quiero escuchar eso, no quiero escuchar otra cosa. Pero hermano, si te mueres con plata en el bolsillo, te vas al infierno. ¿Qué prefieres? El mensaje de Dios es que es más importante tu alma que tu sanidad ahora, que tu provisión ahora, que tus cosas ahora. Yo sé que es necesario y Dios no es mezquino. Dios sí quiere proveer y dar, pero más importante que todas esas cosas es la salvación de tu alma. Y la predicación de Juan es la misma predicación que deberíamos tener ahora. Ven hoy día y arrepiéntete genuinamente, contrito y humillado, a los pies del Señor, y toma la sangre de Jesucristo para que limpie y borre tus pecados y tengas vida eterna en Él y solamente en Él. La factura que tuvo que pasar Juan fue muy alta, que ya lo veremos más adelante en el capítulo 9, ¿no? Y precisamente para la predicación de Juan, Lucas hace referencia a un texto del libro de Isaías, a quien él representaba, ¿no? Y es cuando entramos nosotros a nuestro siguiente tema, el trasfondo profético, ¿no? El trasfondo profético. El texto que vamos a leer en un instante está sacado del mismo libro de Isaías, es decir, Juan lo ha memorizado y es el mensaje que él tiene que dar, es un mensaje poderoso y ahora Lucas lo está escribiendo, ¿no? Y básicamente habla de dos cosas, el ministerio de Juan y la salvación de Dios. El texto que vamos a leer del versículo 4 al versículo 6 nos habla la función, el ministerio, el accionar de Juan, qué es lo que tiene que hacer Juan. Y dos, el propósito por el cual lo hace. ¿Qué vendrá después de todo lo que él hace? ¿Por qué predicar arrepentimiento? Te ganas enemigos. ¿Por qué predicar de algo tan fuerte como el infierno? Eso no es popular, ¿no? ¿Por qué predicar de pecado y arrepentimiento? Eso no le gusta a la gente no le gusta escuchar esos mensajes. Así que, aún así, Juan el Bautista fue muy obediente a esto. Así que muestra que es Juan quien va a preparar la gran intervención de Dios por medio de Jesucristo y que aquella intervención traería la salvación para todo hombre que la quiera recibir, para todo aquel que quiera. Vamos a leer los versículos del 4 al 6 para el texto de hoy y dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, y aquí está citando, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Versículo 6, que es clave, y verá toda carne la salvación del Señor. Así que dentro del contexto de la predicación de Juan encontramos que toda carne podrá ver la salvación de Dios. Querido hermano que me estás escuchando, amigo, que tal vez me estás escuchando en otro continente, no lo sé, dónde te encuentras ahora, no importa dónde estés,
Dios te está mirando. No importa dónde te encuentres, Dios tiene piedad de tu alma. No importa bajo qué crisis o bajo qué problema te encuentres en este momento, Dios está atento a tus necesidades. Él sabe lo que estás sufriendo y padeciendo. Él conoce tu dolor, tu sentimiento. Él ve. Dice que Él cuenta nuestras lágrimas una por una. Él conoce todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nada se escapa de la mano de Dios. Y Dios quiere salvar nuestras almas. Envió a Juan el Bautista y a partir de allí toda carne, mira, después de Cristo todo el mundo sabe de Cristo. Para bien o para mal, sea que amen a Jesús o sea que no amen a Jesús, sea que le sigan o no, todo el mundo ha escuchado acerca de Jesucristo. Que quieran acercarse a Él, lo consideren como un profeta, un ángel, lo consideren como una creación o no, han escuchado de Jesús. Toda carne sabe que hay una salvación. Depende de cada hombre arrepentirse y venir a Dios hoy día. Y hoy día es tu día. Hoy día es el día que Dios ha puesto para que conozcas esta gracia, esta salvación. Ahora, el contexto de donde saca tanto Isaías como Lucas, este texto, ¿verdad?, que es la profecía para Juan, es en base y en virtud a lo que los reyes hacían en esos tiempos. Y también sucede ahora, ¿no? Cuando un presidente, pues muy destacado, viaja a otro país, antes que él llegue, hay una comisión que va a averiguar toda la ruta por donde él va a ir, verifican los lugares, verifican las estrategias de seguridad, nada se les escapa. Es decir, hay todo un mover de un mes anterior, enviando personas, autoridades, gente que es capaz con todo el tema de seguridad. Ven los automóviles, los carros, todo chequean. No es un tema de que llegó y se fue. Eso había una preparación completa. En esos tiempos era muy parecido, solo que si un rey iba a viajar de una distancia a otra distancia, entonces antes que él fuera, iba todo este equipo más un equipo que preparaba el camino, literalmente, para que cuando el rey llegue se lo hagan más ligero. Es decir, si el camino tenía muchos baches, tenían que allanarlo, ¿no? Si tenía muchos montículos, tenían que sacar los montículos. Si había un monte difícil de cruzar con crespos caminos que podían caer en vacíos, hacían un camino, sacaban el collado. Es decir, eso es lo que hacían a la llegada de un rey. No estamos hablando de cualquier personaje, no, era un rey, ¿no? Un rey pues majestuoso. En virtud de esto iba a venir el rey, que es el rey de reyes, según el libro de Apocalipsis. Ok, entonces alguien tendría que venir como un equipo antes que este rey para preparar todo. ¿Quién es? Juan el Bautista. Y él vendría a preparar los corazones, preparar el camino, los corazones de las personas para que entendieran que cuando venga ese rey puedan recibirle. Y este rey pueda comunicarse con ellos. Así que la preparación del camino de la tierra es una imagen, una figura de la idea de que cuando venga el Mesías, venga a hablar a las personas con un corazón dispuesto. ¿Qué necesitamos para recibir al Mesías? Arrepentimiento. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos para recibir al Mesías en el corazón? Deja de pecar, confiesa tus pecados, contrito y humillado, hoy día, y recibe la salvación al Mesías en tu corazón, porque para eso ha venido Jesús, para que tengas vida eterna y salvación. Así que aquí encontramos un segundo punto acerca de la predicación de Juan. Toda carne podrá ver la salvación de Dios, y hoy día tú estás escuchando acerca de este mensaje. Veamos pues el mensaje en profundidad, el mensaje profético. Ok. Lo primero que vemos es el bautismo de Juan. Lucas 3, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh, generación de víboras! ¡Qué predicación de Juancito! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dios, Juan, creo que se te subieron los decibeles. Está un poco alto tu tenor. ¿Cómo le vas a decir a la gente que te está siguiendo, generación de víboras? Huir de la ira venidera. Son palabras muy gruesas, Juancito. Tengo un poquito de conmiseración con la gente que te escucha. No se te van a ir. Ya no te van a querer seguir. ¿Cómo le vas a decir esto? El mensaje profético de Juan era un mensaje realmente condenatorio. Su predicación marcaba la necesidad de arrepentimiento. Y el bautismo para Juan era una señal, pues,
dramática, ¿no? O tal vez una parábola actuada que solo mostraba externamente un arrepentimiento genuino del corazón. Eso era todo. El bautismo era la demostración de que ellos habían hecho la decisión aquí primero en el corazón. Este bautismo se daba sobre la base de una persona que ya había sido perdonada por Dios. El bautismo, ya sabemos, no era el fin. Es una acción más, un ritual más. Solo era la consecuencia visible de lo que ya salía del alma, del corazón, ¿no? Era un medio de identificación pública para que todo el mundo supiera acerca de este tema. Ya me arrepentí de mis pecados. He dejado de... Ahí menciona tu pecado, por favor. El bautismo que se menciona acá es una palabra que se traduce como baptizo, que significa, mira, y voy a decir las traducciones, sumergir, poner debajo o dentro, y también significa teñir, es decir, que la misma palabra para bautismo es teñir. Así que el simbolismo era bastante claro. Al sumergir a la persona se indicaba una renuncia total a una vida pecaminosa. Y luego, al salir del agua, se comunicaba la idea de una nueva persona. Ok, esto ustedes lo pueden ver en otros pasajes, como por ejemplo el libro de Romanos, ¿no? Acá nos dice claramente en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira, la palabra que utiliza aquí es sepultados, ¿no? Sepultados. Porque somos sepultados, es decir, debajo de... Así que la idea de poder estar sumergidos es la misma idea de sepultados. Ahora, otro concepto que debemos nosotros tener en cuenta es también la palabra que utiliza para teñir, ¿verdad? Cuando los tintoreros sumergían una tela en tinta, la tela cambiaba de color. Obvio, ¿no? Entonces, por aplicación de la palabra, cambiaba la identidad total de esa tela. Ya no era una tela de tal color, era otra tela prácticamente. Estaba teñida, era diferente. Y es la idea que tenemos de bautismo. Entraba alguien y salía otro. Y probablemente Juan adaptó esto de un tema de los rituales que tenían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para traer gente no judía a la fe judía, llamado prosélitos, ¿verdad? Los gentiles, que tenían diferentes rituales y entre ellos estos lavamientos. Por esto Juan debe tener en cuenta lo siguiente: cuando ellos tenían en cuenta estos rituales, ¿no? Recuerdas que Jesús dijo en algún momento que ustedes, a los fariseos, ¿no? Que traen gente para convertirlas en prosélitos y los hacen 10 veces más merecedores del infierno. ¿Por qué? Porque los llenaban de acontecimientos innecesarios, de rituales, y algunos creían que solamente con el lavamiento o el ritual del bautismo y la circuncisión ya eran salvos. Te hacías judío y eras salvo. Pero perdón, creo que justamente este es el mensaje de Juan, ¿no? Este es lo que él debe increparles. La actitud correcta para enfrentar la ira de Dios no es huir, sino quebrantarse, arrepentirse, no es dar la media vuelta a Dios. Déjame a mí hacer mi vida como me da la gana y tú me tienes que perdonar porque eres bueno, Señor, ¿no? ¿Acaso tú no eres bueno? ¿Tú no eres misericordioso? Entonces, ¿para qué me creaste así, pues? No es la forma. La forma es quebrantamiento, arrepentimiento, generación de víboras, es lo que le dice. El lenguaje de Juan es gráfico y lo que está utilizando acá es la figura de serpientes que escapan, huyen de un campo incendiado. Si bien es cierto que esta frase era ofensiva, más bien tenía la intención de ser una condena a toda la nación que había olvidado ser una generación de gente piadosa como Dios le había llamado. Se ha envuelto una nación de gente convenenciera. Con este mensaje visceral, Juan aclaró que el hecho de ser parte de la nación de Israel no era suficiente para alcanzar la salvación. Con eso no alcanzabas la salvación. No era suficiente ser judío para esto. O sea, ser judío no te hace salvo, en otras palabras. Israel no era suficiente para alcanzar la salvación. Convertirte un hebreo en un israelita, en un judío, como quieras llamarlo,
no era suficiente. Pablo también les advierte esto a ellos en Romanos 2, 28 y les dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Aquí está otra vez aclarando el tema. No es judío el que lo es por fuera, ni es circuncisión el que lo hace externamente. Otra vez lo vuelve a mencionar. Sino ¿quién es judío? Es judío el que lo es en el interior. Y aquí está el mensaje, mira, en el interior. Y la circuncisión es la del corazón realmente, en espíritu, no en letra. La palabra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene más bien de Dios. Así que lo que está diciendo Pablo es una refrenda de lo que está diciendo Juan también aquí, ¿ok? Y es clarísimo lo que está mandando como un mensaje, ¿verdad? A ver si lo tienes conmigo. Sí, acá está, Romanos 2, 28 al 29. No es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que lo hace exteriormente en la carne. Ni judío, ni circuncisión. Ni judío, ni circuncisión. Sino ¿quién? Versículo 29. Sino que es judío el que lo es, el del interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. En espíritu. Así que el mensaje que estamos leyendo ahora también es tremendo. Generación de víboras deben arrepentirse. Deben arrepentirse. Pero ya me convertí en judío, ¿ya no era suficiente? No. Como muchos dicen ahora, no, es que yo ya voy a una iglesia. No, es que yo ya escucho la Biblia. No, es que yo ya leo y oro. Pero ¿te has convertido de corazón? ¿Hay una conversión genuina en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Pues la respuesta está justamente en el siguiente versículo, versículo 8. Lo que tienes que hacer es frutos dignos de arrepentimiento. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo, dice Juan, que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Entonces, no bastaba con ser judío, necesitaban producir frutos dignos de arrepentimiento, que sean frutos reales, frutos auténticos dentro de su vida. ¿Cuáles podrían ser esos frutos auténticos en sus vidas? Los frutos que podrían ser, Gálatas 5:22 nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Recuerdas? Pues esos frutos son interesantes porque es el fruto del Espíritu Santo y pues los cristianos deberíamos tener estos frutos en nosotros. Recuerda estas frases que son muy comunes, ¿no? No hacemos buenas obras para ser salvos. Las hacemos porque... ¿Por qué? Porque somos salvos. Y necesitamos compartir el amor de Dios con las otras personas, como si se tratara de pagar una deuda. Perseveramos en la fe, no para ser salvos. Perseveramos en la fe porque somos salvos. Ya conozco la vida eterna, no pienso apartarme de ella, ni por acá. Damos fruto de igual manera. ¿Por qué? Porque ya se ha sembrado en nosotros el reino de Dios. Este mensaje que lo da una tras otra vez, insistiendo constantemente en ayudar, resarcir, optar por buscar a los marginados, a los pobres, a los oprimidos, son mensajes que están saltando vez tras vez en estos mensajes que leemos. Ahora, Juan nos advierte que no sirve de nada la apariencia justa, la apariencia externa, si nuestro corazón realmente está lejos de Dios. ¿Te has dado cuenta que acá dice, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras? Lucas hace un paralelo entre hijos y piedras, ¿no? ¿Qué le pasó a Juan? Hijos y piedras. Los judíos se ufanaban, ¿no? Que por ser hijos de Abraham significaba ser salvos. Ya soy salvo, ya no necesito nada ni nadie. Pero Juan irónicamente ha dicho que Dios puede levantar personas de las piedras. Y las piedras que no sirven para nada más que para que sea peso muerto, ¿ok? Aquí muchos consideran que se está refiriendo a nosotros, los gentiles. Considerados por los judíos como perros inútiles, ¿no? Carbón para calentar el infierno.
que no obstante de su condición, Dios los puede hacer, por la fe en Cristo obviamente, herederos, hijos adoptados del reino de Dios. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tal vez una de esas piedras que Dios está tomando y la está salvando? El mensaje termina con una fuerte exhortación a la nación de Israel, ¿ok? Pudiendo ser talado. Después, si no muestras frutos dignos de arrepentimiento, entonces tu árbol no sirve absolutamente de nada. Verso 9 habla de un hacha, el hacha lista para cortar lo que no da fruto, obviamente. Verso 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El hacha está ya lista para cortar el árbol que no da buen fruto y echarlo al fuego. Tremendo mensaje. Y esto lo podemos comparar otra vez con Isaías. Y tendrías que ir pues a Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7, lo cual no vamos a leer en este momento. Pero es una parábola también de Isaías que habla acerca de una viña que él hizo todo el esfuerzo para que creciera y esa viña no dio fruto, ¿no? En el verso 3 dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y esta viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo ya no haya hecho? Versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré con mi viña. Le quitaré vallados y será consumida, portillada. Verso 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no vengan. Versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos. Es la casa de Israel. Mira el mensaje de Isaías. La viña es Israel. ¿Y qué cosa estaban esperando? Juicio. Y Dios esperaba lo bueno y ellos hacían lo malo. ¿Ok? Esperaba justicia y Dios solamente escuchaba clamor, ¿no? Clamor. Querido hermano, este mensaje que es para la nación de Israel no está muy lejos que sea para nosotros, porque tú dirás, yo soy cristiano, yo tengo 20 años de cristiano, pero estás en pugnas, tu corazón está constantemente en problemas, constantemente estás en riñas, estás en pleitos, estás pensando mal, robas, mientes. Yo no sé tu corazón dónde está. Yo no pretendo juzgar eso. Solo digo que la palabra de Dios exhorta a nuestras vidas. Y el mensaje de Juan fue un mensaje virulento, un mensaje fuerte, que caló el alma de las personas. Tal vez hoy día este mensaje esté calando tu corazón también. Y es porque justamente Dios quiere que entendamos que no podemos vivir sin dar frutos. Deberíamos dar frutos, porque si no das frutos, ya sabes que justamente el hacha está puesta. El evangelio es como una moneda con sus dos caras. Por un lado, la buena noticia de salvación por la fe en Jesucristo es que no necesitas morir en tus pecados, que no tienes que ir al infierno, que la condenación no tiene por qué llegar a tu puerta, que hay vida eterna en Cristo Jesús. Pero por otro lado de la moneda de esta misma cara, la salvación implica juicio y condenación para aquel que no quiere creer. Así que hoy día tienes que tomar una decisión de seguir o no verdaderamente al corazón, porque el hacha está puesta y puede ser que esta hacha signifique Jesús mismo. Él es un hacha en la que tú tendrás que tomar una decisión. Como muy pronto, y después lo aclarará en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, ¿verdad? Tú lo puedes leer conmigo, lo leemos rápidamente porque es un texto muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, imagínate, ¿a quién amó Dios? Al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito. Acá está Jesucristo, que ha dado al Señor. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino más bien que tenga otra cosa. ¿Qué cosa es lo que Dios está ofreciendo? Vida eterna, ¿no? Para que tenga vida eterna. El propósito de Dios no es condenar, ¿te diste cuenta? Es dar, ¿qué cosa? Vida eterna. Pero se necesita algo, se necesita que creas. Hoy día tienes que creer. ¿Por qué? Porque tienes que saber, verso 17, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es decir, Dios no envió a Jesús para condenarte. No es el propósito condenarte, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él.
En Cristo Jesús no hay condenación, se busca la salvación. Verso 18, y aquí está la exhortación. El que en Él cree no es condenado. Pero mira esta palabra que no se escapa a nuestros ojos, pero, dice acá, el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, desde antes está ofrecida la salvación, pero va a depender de ti si quieres creer. Si no quieres creer, entonces debes entender que ya has sido condenado, no serás condenado. Dios no te ha venido a condenar. Tú estás en condenación por tus pecados, yo por los míos. Y el propósito de Dios es que el hombre no se pierda, sino que procediendo al arrepentimiento tenga vida eterna. Y el puente, el camino, esa es la buena noticia, es Jesucristo. Porque Él se hizo hombre por nosotros para que muriese por nuestros pecados. ¿Y por qué sería condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece pues esta luz que es Dios, ¿no? Y no viene a esa luz que es Jesucristo, para que sus obras, obvio, no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sus obras sean manifestadas. Las obras sean puestas delante de Dios. Esto es lo que estamos estudiando hoy día. Esto es la predicación que estamos chequeando el día de hoy. Nosotros podemos decidir si creer a Dios o no creerle a Dios. Siempre va a ser nuestra decisión. Y si tú crees esto, tienes que responder preguntas hoy día. Allí con tu almohada, allí delante de la presencia del Señor Jesús. ¿Crees que necesitas salvación y vida eterna? Hagamos un resumen del mensaje de hoy día en Juan y su mensaje, Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 9. Este mensaje es importantísimo. El mensaje de Juanino consta de 5 partes importantes. La primera parte nos dice que el bautismo tiene que ser, el primer mensaje es bautismo de arrepentimiento. Es decir, toda persona tiene que mostrar su arrepentimiento y no solamente se tiene que decir, sino que tienes que tener acciones que manifiesten, justifiquen tu arrepentimiento. Segundo, toda carne podrá ver la salvación de Dios. Hoy día tú has podido escuchar acerca de la buena noticia. No hay necesidad de ser condenados. ¿Y cuál es la mala? Es que ya estamos condenados. Y hoy día hay salvación en Cristo Jesús. Tercer mensaje de Juan. El tercer mensaje es que toda esa generación que estaba allí era una generación hipócrita, que se creía salva. Por eso es que les dice víboras, escapándose del fuego, ¿no? ¿Ustedes creen que escapándose tendrán solución? ¿Ustedes creen que pasando los días ya se solucionarán las cosas? No, deben arrepentirse. El mensaje de Juan es, tienen que arrepentirse. Y después de arrepentirme, ¿qué tengo que hacer? Muestra tu arrepentimiento con acciones. No solo es verbal, tiene que tener acciones. Muestra frutos dignos de arrepentimiento y finalmente llegó el tiempo de salvación y de juicio eterno. El hacha está puesta. El hacha está puesta en tu vida y tú decidirás en tu corazón si recibirás o no recibirás la vida eterna. Querido amigo, querido hermano que me estás escuchando, toma en consideración todo lo que estamos diciendo el día de hoy. Toma en consideración las palabras, una por una, que hemos venido advirtiendo, porque es un mensaje de amor, no es un mensaje de condenación. Es un mensaje de Dios te ama. Dios quiere darte vida eterna por siempre. Hoy día hemos hablado del bautismo de arrepentimiento. El hecho de mostrar externamente un cambio, de ser teñidos espiritualmente y cambiar nuestra alma, el corazón de nuestras almas. Que el mensaje de salvación ha sido predicado por 2000 años y mucho antes a través de la nación de Israel. Que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que procediendo al arrepentimiento tenga vida eterna con el Señor. Hasta hoy día se ha ofrecido la salvación para que veamos el reino espiritual de Dios restaurado.
Ay, pero pronto vendrá el reino físico de Dios restaurado, en el cual tú y yo podremos vivir y estar con el Señor para siempre. Oh generación hipócrita y de víboras que nos ha tocado vivir en nuestro siglo. Una generación afanada, una generación que solo piensa en sí mismo. Es lo que nos ha tocado vivir en nuestra época. Egoístas e hipócritas. Y el Señor quiere que nos arrepintamos de vivir lejos de Él y pensando solo en nosotros. Despojémonos de todos nuestros pecados y vengamos hoy delante de la presencia del Señor. Él quiere que arrepentido tú no vivas solo diciendo que eres cristiano, diciendo que ya conoces de Dios. ¿Cuántos vivimos así por décadas y no mostramos frutos dignos de arrepentimiento? Tus palabras no han cambiado, tu conducta no ha cambiado, tu forma de pensar sigue siendo la misma. No te has arrepentido, porque el arrepentimiento trae cambio, no solo en las palabras, sino en las acciones. Frutos dignos de arrepentimiento. Y finalmente, el día de hoy, tú y yo tenemos que tomar la decisión si queremos recibir la luz del Señor, como dijo Juan en su Evangelio, o queremos permanecer en la oscuridad de nuestro pecado. Y de allí que tenemos una pregunta para ti, una pregunta importantísima. ¿Crees tú que necesitas salvación y vida eterna? ¿Crees tú que necesitas la salvación que Dios ofrece? Si es así, pon allí, márcalo allí, diciendo: soy pecador y necesito el perdón de Dios. Tal vez no estás seguro, tal vez crees que eres muy bueno y te basta con eso. Un día darás cuentas. Lo que es de mi parte, ya te advertí. Lo que es de mi parte, ya te lo dije. Y te lo ha dicho Juan, y te lo ha dicho Lucas, y te lo está diciendo la palabra de Dios. Y es necesario que hoy día vengamos arrepentidos delante del Señor y le entreguemos nuestras vidas, nuestros corazones, y vivamos para Él, ¿no? El Señor, quien es nuestro Dios eterno, y seamos quienes recibamos la vida eterna por su gracia, por su amor. Hoy día puedes tomar tu fe y tu arrepentimiento delante de la cruz de Jesucristo. Para eso vino Jesús. Fue allanado el camino por Juan para que Jesús viniera y tú recibieras el mensaje. Jesús te dice: arrepiéntete. Y Jesús te dice: aquí está mi sangre. Recibe mi sacrificio por ti y sé perdonado de tus pecados y ten vida eterna en mí. Hoy día recibe la salvación en Cristo Jesús. Señor, recibe nuestras almas y nuestros cuerpos y nuestros corazones, y que te pertenezcamos solamente a ti, Señor. Te entregamos nuestras vidas y nos arrepentimos contritos y humillados y de todo corazón, y te pedimos que nos perdones, que nos salves de la muerte inminente y que nos des vida eterna en ti. Señor, te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Por toda la eternidad, Señor, por los siglos de los siglos, mi vida es tuya para siempre. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Toda la alabanza y toda la gloria sean para ti, Señor Jesús.